La idea entonces es que lo que acabamos de hacer acá es calcular el área bajo esta curva azul que dibujamos. Entonces en realidad esto se puede extender y aplicar para calcularlo para cualquier función. Porque si yo por ejemplo ahora calculara, si dibujo un rectángulo cualquiera y dentro de este rectángulo yo dibujo una función, entonces yo siempre puedo calcular cuánto vale el área bajo la curva haciendo el mismo experimento. Lo que tengo que hacer es, si esto es y esto es x, entonces lo que tengo que hacer es digamos que este es el intervalo entre a y b, tengo que arrojar dardos distribuidos de manera uniforme y luego contar cuántos cayeron dentro del área achurada y cuántos cayeron fuera, y eso entonces me va a decir cuál es el área total bajo la curva. Me va a dar un número que es proporcional al área bajo la curva, y si conozco el área total de mi rectángulo, entonces puedo calcular la integral. Entonces esto se puede calcular en general para cualquier función f de x, y la condición es que para poder hacerlo, la función f de x tiene que ser posible encerrarla en un rectángulo como el que acabo de dibujar. Vamos a ver luego que en realidad lo que es importante es que sea posible encerrarla para al menos el método básico que estamos discutiendo ahora, que sea posible encerrarla en la dirección vertical, y estos números a y b tienen que estar acotados. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a necesitar entonces va a ser ahora ser capaces de generar números distribuidos de manera uniforme, pero entre a y b, no entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora, el generador de números aleatorios que yo les demostré recién en Python, lo que hace es generar números aleatorios entre 0 y 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo extender eso a números aleatorios entre a y b? Y eso la verdad es que no es difícil, porque si uno tiene una variable x, que es una variable aleatoria, que se distribuye uniformemente entre 0 y 1, entonces si uno toma x y lo multiplica por b menos a y le suma a, entonces esta cosa que está acá es una nueva variable aleatoria que se distribuye entre a y b. Y entonces lo que yo tengo que hacer es generar números aleatorios usando NumPy que se distribuyen entre 0 y 1, y luego simplemente aplicar esta forma matemática para obtener algo que se distribuye entre a y b. Ahora, antes de avanzar con esto, veamos que existe una forma más fácil de escribir estos métodos. En realidad, este es formalmente el método de Monte Carlo que le vamos a llamar 1. Y entonces la idea es que si queremos calcular esta integral entre a y b de una cierta función, f de x, lo que vamos a hacer es calcularla aproximadamente de la siguiente forma. Vamos a tener una serie de puntos x sub j, y esta muestra de valores de n puntos está sacada de una distribución uniforme. Entonces estos puntos vienen de una distribución uniforme entre a y b. Vamos a decir entonces que f evaluado en x sub j lo voy a llamar f sub j. Entonces con esa notación, esta integral se puede calcular de la siguiente forma. Se puede calcular como b menos a sobre n, donde n es el número total de puntos, por la sumatoria de j igual a 1 hasta n de los f sub j. ¿Cuál es la idea? Voy a dibujar acá varias veces la misma función f de x. Entonces supongamos que la estamos calculando entre a y b, estos puntos que están acá. Y que la función se ve, digamos así. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es calcular la integral entre a y b. Y para eso vamos a tomar un número aleatorio x sub j en algún lugar, digamos s. Cuando lo haga de nuevo, me va a dar otro número,
por ejemplo S. Cuando lo haga de nuevo voy a tener otro número, x sub j. Y cuando lo haga de nuevo voy a tener otro, por ejemplo, acá. La idea de esta cosa es que si yo tomo este x sub j, esta es mi evaluación de x sub j, este es f sub j, entonces yo voy a sumar esta área. Y en este caso esa área subestima el área total bajo la curva. Pero aleatoriamente en algunas veces voy a llegar al punto máximo, por ejemplo. Y ahora el área que estoy calculando sobreestima el área bajo la curva. En este caso que está acá nuevamente subestima. Y en este caso que está acá, bueno, es una cosa un poquito más justa. Entonces la idea es que a veces voy a sumar más y a veces menos, pero en promedio, si lo hago muchas veces, voy a estar calculando el área correcta. ¿Cómo se calcula esa área? Esa área se calcula como f sub j multiplicado por la distancia que hay al otro lado, que es b menos a. Entonces f sub j por b menos a es el área de cada uno de estos rectángulos. Y lo que estoy haciendo al dividir por n es calcular el promedio de todos los cálculos que estoy haciendo. Ahora, esta cosa tiene asociada una estimación de la incertidumbre. Y esa estimación de la incertidumbre se escribe de la siguiente forma. Entonces esto que está acá es mi estimación de la integral. ¿Qué es lo que significa esta estimación de la incertidumbre? Esto que está acá, si miran la definición, se parece a la desviación estándar. Entonces básicamente lo que está diciendo es que si la función es una función que varía mucho, si es una función que sube y baja y hace esto, entonces mis estimaciones van a ser cada vez más malas. Y que mientras más grande sea mi número n, este n que está acá, mejor va a ser mi cálculo, pero en realidad el cálculo se va a achicar con raíz cuadrada de n. Entonces si yo duplico el número de puntos, achico esta incertidumbre asociada, y recuerden que hay incertidumbre porque como son números aleatorios nunca me va a dar el número preciso, a veces me va a dar un poco más arriba, a veces un poco más abajo. Pero si agrando el número n, este número, la incertidumbre, se hace más chica, pero se achica con la raíz de n. Entonces si yo cuadruplico el número de puntos, en realidad disminuye la incertidumbre solo a la mitad, no por un factor 4. Entonces veamos cómo funciona esto en la práctica. Y para eso entonces lo que vamos a hacer es tratar de calcular una integral conocida. ¿Ya? Entonces supongamos que tratamos de calcular la integral entre 0 y pi de seno de x de x. Esta cosa vale 2. Y entonces lo que nosotros vamos a querer hacer para calcular usando la aproximación que escribimos recién es vamos a calcular b menos a, en este caso es pi menos 0, así que es b menos a es pi, dividido por el número total de puntos, y acá vamos a tener la sumatoria de seno de x sub j, con j igual a 1 a n, donde los puntos x sub j tienen que salir de una distribución uniforme entre 0 y pi. Entonces veamos cómo se hace eso. Lo que tenemos acá es la estimación del número pi. Primero les voy a mostrar que si bien escribimos cómo hacer analíticamente una distribución entre 0 y 1, Python ya viene con una función que nos permite calcular números de una distribución uniforme. En este caso uno le dice desde dónde hasta dónde, entre 3 y 10 en este caso por ejemplo, y le estoy pidiendo que saque 10.000 números. Y voy a hacer un histograma de esos 10.000 números. Entonces si yo hago esto, obtengo entre 3 y 10 algo que se ve más o menos como un uniforme. Mientras más grande sea el número de puntos que pido, más cerca de un uniforme. ¿Okay? Entonces, si bien podríamos generar números entre 0 y 1 y después transformarlos, podemos inmediatamente usar esta función que está acá. Entonces veamos cómo haríamos el cálculo de la integral.
Entonces, nuevamente, súper importante, uno parte siempre por generar una semilla para que el experimento sea repetible. Después, tomamos un número de puntos, voy a partir con un número chico, 100 puntos, y voy a generar entonces mi distribución uniforme entre 0 y pi, de tamaño 100. Y luego entonces aplico la fórmula, pi dividido por el número total multiplicado por la suma de todas las evaluaciones de seno en x. Y obtengo entonces mi evaluación de la integral y es 2.13. La respuesta correcta, recuerden, es 2. Entonces, mientras más grande sea mi muestra, más cerca de 2 voy a estar, pero me voy a ir acercando con la raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, mientras más grande sea mi muestra, más cerca de 2 voy a estar, pero esa variación con respecto a 2 se achica con la raíz cuadrada de n. Existe una forma más general de este método, le vamos a llamar el método de Monte Carlo 2. Y la idea acá entonces es que vamos a tomar la misma integral y esta vez la vamos a aproximar por 1 sobre n y de nuevo va a haber una sumatoria de los f sub j de j igual 1 a n, pero acá lo que va a ir va a ser una PDF de x sub j, donde esta PDF es la función densidad de probabilidad. Es PDF porque es Probability Distribution Function. Entonces esta es una distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si la PDF fuera la PDF de una distribución uniforme entre A y B, entonces la PDF evaluada en X sería igual a 1 partido por B menos A. Esto es la PDF de una uniforme, entonces en el caso uniforme. Pero entonces si nosotros ponemos este 1 partido por B menos A en nuestra ecuación, acá, lo que nos va a quedar va a ser que la integral se va a calcular como 1 sobre n por la suma de j igual a 1 a n de f sub j dividido por la PDF evaluada en x, pero para todos los x la PDF es la misma, es 1 partido por b menos a, así que esto es 1 partido por b menos a, y esto se transforma en b menos a sobre n por la suma de los f sub j. Entonces esto es exactamente lo mismo que antes, pero ahora es más general, porque ahora podemos usar una distribución de probabilidad cualquiera. Y eso tiene varias ventajas. La primera ventaja que esto tiene es que supongamos que nosotros queremos calcular la integral de una función que se ve, digamos, así. ¿Ok? Esta función, la mayor parte del área está contenida en esta región que está acá. Y hay poca área en esta región que está acá. Entonces, al sacar números de una distribución uniforme, estamos sacando tantos números de estas regiones que tienen poco peso como de las regiones que tienen harto peso. Y por lo tanto, estas que están acá están de alguna forma desperdiciando cálculo. Entonces, lo que uno puede hacer es escoger una distribución, una PDF, que se parezca a esta. No tiene por qué ser idéntica, puede ser alguna cosa que se parezca nomás. Una cosa que sea, por ejemplo, así. Y si esta PDF se ve así, entonces la mayor parte de los puntos van a salir de esta región. Y esos puntos entonces van a contar más veces el área total de la curva. Pero a la vez van a ser penalizados porque están siendo divididos por la PDF. Y como la PDF acá es más común, se dividen por un número más grande y por lo tanto son castigados a la larga. Y esto es un peso estadístico que se cancela, esta cosa de que salen más puntos pero se dividen por un número más grande. Pero están sampleando la función en la región donde en realidad importa. Entonces eso es una gran ventaja. La otra ventaja es que ahora podemos calcular integrales que, por ejemplo, tengan intervalos infinitos. Si tenemos una integral entre menos infinito e infinito de alguna función cualquiera, el caso de la distribución uniforme se indefine entre menos infinito e infinito. Ya no podemos hacer esto que estábamos haciendo acá. Pero
nosotros podríamos, por ejemplo, usar una PDF que fuera la función gaussiana. Y la función gaussiana se define entre menos infinito e infinito. Pero nunca toca menos infinito e infinito, porque en realidad tiene muy poca probabilidad de que salga un número muy lejano o mucho mayor que los números permitidos por nuestro computador. Entonces, sin hacerle ningún cambio a la función, nosotros podemos llegar y evaluar esta función que está acá, evaluar la PDF de la función gaussiana, sacar números de una gaussiana y hacer el cálculo con intervalos infinitos sin hacer ningún cálculo. Ningún cambio, perdón. Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es calcular la siguiente integral. Vamos a calcular la integral entre 0 e infinito de x al cubo sobre e a la x menos 1. ¿Okay? Esta cosa tiene un valor conocido. Esta cosa vale pi a la cuarta, perdón, sobre 15. Y la gracia que tiene es que no podríamos usar el método que usamos antes, porque si bien este es 0, este otro es infinito, por lo tanto no podemos definir una uniforme entre 0 e infinito. Lo que vamos a hacer va a ser sacar números de una PDF. Entonces vamos a usar una PDF y vamos a elegir una PDF que se parezca un poco a esta. Entonces, en particular, vamos a usar la PDF de una función gamma. Y ya les voy a mostrar cómo generar números de una función gamma, pero lo vamos a hacer a partir de SciPy. SciPy tiene un submódulo para hacer estadísticas, y dentro de ese módulo que tiene estadísticas existen las distribuciones, y dentro de esas distribuciones está la distribución gamma. Entonces nosotros podemos ir a SciPy, llamar a la función gamma y generar una muestra sacada de la distribución gamma, y luego para esa muestra aplicar nuestra definición del método que tenemos escrita acá arriba. Esta que está acá. Entonces vamos a tener una serie de números, vamos a evaluar la función, vamos a evaluar la PDF y vamos a calcular esta integral. Entonces acá vamos a hacer nuestro cálculo de la función que acabamos de definir. Entonces lo primero que vamos a hacer es echarle una mirada a la función para ver cómo se ve. Entonces vamos a generar una serie de números entre 0 y 20. Y vamos a plotear la función que queremos integrar. Esto es simplemente para visualizar cómo se ve la función que queremos integrar. Me está diciendo que hay un problema porque cuando me acerqué mucho a 0, tengo un e a la 0 menos 1, y por lo tanto hay una divergencia incluso en el integrando. Entonces si me llegara a salir el número 0, esta cosa se caería. Pero bueno, así se ve la función. Entonces, como yo les decía, lo que vamos a hacer es sacar una muestra de números sacados de una distribución aleatoria. Y en este caso vamos a usar una distribución gamma. Y vamos a usar una distribución gamma porque tiene una forma parecida a esta función que está acá. Entonces para eso vamos a ir a scipy.stats, vamos a importar gamma. Y vamos a llamar x a una RBS. Esta es una Random Variable Sampling. Es una muestra de números aleatorios sacados de la función gamma. Y la función gamma tiene parámetros. Tiene un parámetro, el parámetro a. Y el parámetro además recibe un tamaño. Entonces me va a decir que voy a sacar 100 números de esta distribución gamma. ¿Ya? Además de generar la muestra con este código, yo puedo generar la PDF, que recuerden es exactamente lo que quiero evaluar. Esta es la densidad de probabilidad. Y la CDF, que es la distribución acumulada. Entonces yo puedo tomar la función gamma con el parámetro a igual a 3 y evaluar la PDF en los puntos que acabo de crear y los voy a graficar. Y luego voy a tomar los mismos puntos y voy a graficar su función acumulada. Entonces esto que está acá lo que hace es generar la función densidad de probabilidad y la función densidad de probabilidad acumulada. Entonces pueden ver que la densidad de probabilidad acumulada se comporta entre 0 y 1 como tiene que ser. Asintóticamente se acerca a 1. Y la función densidad de probabilidad tiene esta forma que tiene como un pic cerca de 2 y luego decae, que es súper parecida a esta cosa que habíamos dibujado antes. Eso quiere decir que va a haber muchos más puntos en esta región que está acá que en las regiones de acá. Si se fijan, acá hay 1, 2, 3 puntos solamente en estas regiones lejanas, que es donde la función aporta muy poco a la integral. Y eso es bueno.
mientras que la región que aporta harto a la integral está bien sampleada con un montón de puntos por acá. Entonces eso aumenta la precisión de nuestro cálculo. Entonces nosotros podemos partir con un número pequeño de elementos y vamos a hacer lo de siempre, partir siempre seteando la semilla para que el experimento sea repetible. Y vamos a sacar 100 puntos de esta distribución gamma y voy a evaluar la función. Recuerden que la función que quiero evaluar era esta función que está acá, x al cubo dividido por e a la x menos 1. Así que voy a tomar los números que generé, les voy a aplicar la función x al cubo dividido por la exponencial de x menos 1. Y eso entonces son los f evaluados en x sub j. La PDF evaluada en x sub j es gamma PDF evaluada en los puntos x, que son los x que creé, y el parámetro a igual a 3. Y la forma en que se escribe la integral, recuerden que era 1 sobre n multiplicado por la suma de los f de x sub j dividido por la PDF en x sub j. Así que esto es simplemente la definición de la integral. Y si evalúo eso que está ahí, obtengo eso, y lo que debiese haber obtenido es esto. Entonces, de nuevo, no es súper preciso, pero el código es bastante sencillo, ¿ya? Y ahí está el poder de estos cálculos de Monte Carlo. Entonces, ahora puedo aumentar el número y la cosa se parece más a lo que debiese valer. Puedo seguir aumentando el número de puntos y se parece cada vez más. Y asintóticamente esta cosa se parece y se parece cada vez más y eventualmente va a ser idéntico. En este caso tenemos dos decimales iguales. Y el código es relativamente sencillo y limpio para hacer un cálculo. No tuvimos que hacer ningún cambio de variable para preocuparnos de, por ejemplo, el intervalo infinito. Y también había un dividido por 0 que podría haber ocurrido, pero no ocurre nunca porque esta función nunca es necesario evaluarla en el primer punto de la función. Así que una integral que en principio pudiese ser bastante complicada de calcular con los otros métodos, con el método de Monte Carlo es relativamente sencillo. A cambio de perder un poco de precisión. Si uno quiere más precisión, tiene que poner acá un número muy grande.